Hoy los lentes de contacto parecen un invento moderno y cotidiano, pero durante siglos, la idea de corregir la visión sin gafas fue considerada imposible. El ojo humano era visto como demasiado frágil para permitir cualquier objeto sobre sus superficies sin provocar daño, por lo que nadie imaginaba una solución realista más allá de los lentes tradicionales. Aún así, desde que las gafas se popularizaron, surgió el deseo de una alternativa más discreta y libre. La idea de corregir la vista directamente desde el ojo comenzó como una especulación teórica, más cercana a la filosofía que a la medicina. Faltaban conocimientos, materiales y técnicas, pero la pregunta ya estaba planteada, y sería un pensador del Renacimiento quien por primera vez se atreviera a imaginar cómo hacerlo posible. A finales del siglo XV, la idea de corregir la visión sin gafas apareció por primera vez de forma concreta en los escritos de Leonardo da Vinci en 1508. Mientras estudiaba el funcionamiento del ojo humano, Leonardo propuso que la visión podía alterarse cambiando el medio en el que el ojo estaba inmerso. Sus notas no hablaban de lentes portátiles como los conocemos hoy, sino de experimentos teóricos que buscaban entender cómo la luz se refracta antes de llegar a la retina. Uno de sus planteamientos más llamativos consistía en sumergir el rostro en un recipiente con agua y observar cómo cambiaba la percepción visual. Leonardo comprendió que el agua modificaba el recorrido de la luz y por lo tanto podía alterar la forma de ver. Aunque esta idea era completamente impráctica, sentó una base crucial: la visión podía corregirse actuando directamente sobre el entorno inmediato del ojo. Es importante aclarar que Leonardo da Vinci nunca intentó fabricar un lente de contacto ni propuso colocar un objeto sólido sobre el ojo. Su aporte fue conceptual. Identificó que el problema de la visión no residía únicamente en el ojo, sino en cómo la luz interactuaba con él. Esa intuición, adelantada siglos a su tiempo, quedó registrada en sus cuadernos sin aplicación inmediata. Durante mucho tiempo, estas ideas fueron ignoradas o consideradas simples curiosidades científicas. La tecnología necesaria para convertirlas en realidad no existía, y el cuerpo humano seguía siendo un territorio poco comprendido. Aún así, la semilla ya estaba plantada. La corrección visual sin gafas había dejado de ser un sueño vago y se había convertido, por primera vez, en una posibilidad teórica. Durante los siglos posteriores a Leonardo da Vinci, la idea de corregir la visión directamente sobre el ojo reapareció de forma esporádica, pero siempre chocó con la misma barrera: la falta de materiales adecuados y el desconocimiento de la anatomía ocular. No fue sino hasta el siglo XIX cuando algunos científicos comenzaron a intentar llevar la teoría a la práctica, aunque con resultados poco alentadores. Uno de los primeros en intentarlo fue el científico británico Thomas Young, quien a principios del siglo XIX experimentó colocando pequeñas lentes llenas de agua directamente sobre sus propios ojos. Su objetivo no era crear un dispositivo usable, sino estudiar cómo funcionaba el enfoque visual. Estos experimentos demostraron que la visión podía modificarse desde la superficie ocular, pero también evidenciaron lo incómodo y peligroso que podía resultar el procedimiento. Más adelante, otros investigadores intentaron fabricar lentes que cubrieran no solo la córnea, sino gran parte del ojo. Estas primeras versiones eran rígidas, pesadas y hechas de vidrio soplado. Se adaptaban mal, reducían el flujo de oxígeno y solo podían usarse durante minutos antes de causar dolor intenso. A pesar de ello, representaban un avance clave. Por primera vez, existía un objeto diseñado específicamente para colocarse sobre el ojo con fines ópticos. Estos primeros intentos no estaban pensados para el uso cotidiano. Eran experimentos médicos, casi extremos, realizados en entornos controlados y con un alto riesgo. Sin embargo, demostraron que el concepto no era una fantasía. El ojo podía tolerar, al menos por un corto tiempo, la presencia de una lente externa. Aunque lejos de ser una solución práctica, estos fracasos fueron necesarios. Cada error aportó información sobre los límites del ojo humano y acercó un poco más la posibilidad de crear un lente realmente usable. El verdadero avance no vendría de la óptica, sino de la ciencia de los materiales, que aún estaba por dar un giro decisivo.
A finales del siglo XIX, los intentos por crear lentes de contacto comenzaron a tomar una forma más definida. En 1887, el oftalmólogo alemán Adolf Eugene Fick logró fabricar y probar los primeros lentes de contacto funcionales, aunque aún muy lejos de ser cómodos. Estaban hechos de vidrio soplado y cubrían no solo la córnea, sino también parte del blanco del ojo, lo que hoy se conoce como lentes escleral. Estos lentes se colocaban después de llenar el ojo con una solución líquida y podían usarse apenas durante un par de horas antes de causar irritación severa. Aún así, representaron un avance histórico. Por primera vez, una persona podía corregir su visión mediante una lente colocada directamente sobre el ojo, no solo como experimento, sino como una solución médica real, aunque limitada. Casi al mismo tiempo, otros investigadores en Europa comenzaron a perfeccionar la idea. El problema no era la corrección visual, que funcionaba relativamente bien, sino la tolerancia del ojo. El vidrio no permitía el paso de oxígeno, lo que provocaba inflamación, enrojecimiento y dolor. Además, la fabricación artesanal hacía que cada lente fuera única y difícil de adaptar a diferentes pacientes. A pesar de todas estas limitaciones, los lentes de vidrio marcaron un punto de no retorno. Demostraron que la visión podía corregirse sin gafas de manera directa y efectiva. El desafío ya no era óptico, sino biológico y tecnológico. Encontrar un material que fuera lo suficientemente transparente, ligero y compatible con el ojo humano. Ese material no existía aún, pero su búsqueda abriría la puerta a uno de los cambios más importantes en la historia de los lentes de contacto. La siguiente etapa no dependería de médicos ni artistas, sino de un avance inesperado en la química moderna. El verdadero punto de inflexión en la historia de los lentes de contacto llegó en el siglo XX, cuando la química moderna ofreció algo que el vidrio nunca pudo: materiales ligeros, moldeables y más tolerables para el ojo humano. En la década de 1930, investigadores comenzaron a experimentar con plásticos transparentes, en particular el polimetilmetacrilato, conocido como PMMA, un material que había sido desarrollado para usos industriales. A diferencia del vidrio, el PMMA era mucho más liviano y resistente. Esto permitió reducir el tamaño de los lentes y mejorar notablemente la comodidad. Por primera vez, los lentes de contacto dejaron de cubrir todo el ojo y comenzaron a apoyarse únicamente sobre la córnea. Aunque seguían siendo rígidos y no permitían el paso de oxígeno, podían usarse durante más tiempo sin causar el dolor extremo de las versiones anteriores. Este avance transformó los lentes de contacto de un experimento médico a una opción real para ciertos pacientes. Comenzaron a utilizarse de forma más frecuente en tratamientos oftalmológicos y en casos donde las gafas no ofrecían una corrección adecuada. Aún así, su uso seguía siendo limitado y requería adaptación, paciencia y supervisión médica constante. El plástico abrió la puerta, pero no resolvió el problema más importante. El ojo necesita oxígeno para mantenerse sano. Sin una solución a ese obstáculo, los lentes de contacto no podían convertirse en un producto de uso masivo. La respuesta llegaría años después, cuando alguien decidió que la rigidez no era el camino y que la clave estaba en la flexibilidad. La transformación definitiva de los lentes de contacto llegó a mediados del siglo XX con un cambio radical de enfoque. En lugar de mejorar los materiales rígidos, algunos científicos comenzaron a preguntarse qué pasaría si el lente fuera flexible y se adaptara al ojo, en vez de obligar al ojo a adaptarse al lente. Esta idea marcaría un antes y un después. En la década de 1960, se desarrollaron los primeros lentes de contacto blandos a partir de un material llamado hidrogel. Este tipo de plástico tenía la capacidad de absorber agua, volviéndose suave y adaptable al tocar el ojo. A diferencia de los lentes rígidos, los blandos resultaban mucho más cómodos desde el primer uso y reducían de forma drástica la sensación de cuerpo extraño. La clave de su éxito fue que permitían más paso de oxígeno hacia la córnea, disminuyendo los riesgos de irritación y daño ocular. Esto hizo posible que los lentes de contacto dejaran de ser un producto exclusivo para casos especiales y comenzaran a utilizarse de manera cotidiana. Por primera vez, millones de personas podían usarlos durante horas sin dolor ni complicaciones inmediatas. Este avance impulsó una rápida expansión del mercado. Los lentes de contacto empezaron a fabricarse en masa, a estandarizarse y a llegar al público general. Lo que durante siglos había sido un sueño teórico
y luego un experimento incómodo. Se convertía finalmente en una solución práctica, accesible y aceptada socialmente. Aún así, la evolución no se detuvo ahí. Aunque los lentes blandos resolvieron muchos problemas, todavía quedaban desafíos por enfrentar. El siguiente paso no sería solo mejorar la comodidad, sino también la seguridad y la higiene en su uso diario. Con la popularización de los lentes de contacto blandos, su uso se extendió rápidamente por todo el mundo. Lo que antes requería supervisión médica constante comenzó a formar parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, este uso masivo también trajo consigo nuevos problemas que no tenían que ver con el diseño del lente, sino con el comportamiento humano. Muchos usuarios comenzaron a usarlos durante más tiempo del recomendado, a dormir con ellos o a descuidar su limpieza. Estas prácticas provocaron infecciones, irritaciones y daños en la córnea, lo que llevó a la comunidad médica a replantearse la seguridad a largo plazo. Quedó claro que no bastaba con crear lentes cómodos, era necesario reducir los riesgos asociados al uso cotidiano. Como respuesta, la industria empezó a desarrollar lentes más avanzados, con mejores niveles de oxigenación y materiales más seguros. Surgieron nuevas generaciones de lentes diseñados para usarse por periodos prolongados, así como soluciones de limpieza más efectivas. Al mismo tiempo, se intensificaron las campañas de educación sobre el cuidado ocular. Este periodo marcó un cambio importante. Los lentes de contacto ya no eran solo un producto óptico, sino un dispositivo médico que requería responsabilidad. La comodidad había ganado la batalla, pero la seguridad se convirtió en el nuevo desafío. Resolver este equilibrio sería clave para el siguiente gran avance en su evolución. En las últimas décadas, los lentes de contacto dejaron de ser únicamente una herramienta para corregir la visión y se transformaron en un producto ligado al estilo de vida. La innovación en materiales permitió crear lentes con más permeabilidad al oxígeno, como los de silicona hidrogel, que mejoraron la salud ocular y ampliaron las posibilidades de uso prolongado. Al mismo tiempo, surgieron los lentes desechables diarios, que redujeron drásticamente los riesgos de infección al eliminar la necesidad de limpieza y almacenamiento. Esta evolución cambió la relación de los usuarios con los lentes de contacto. Pasaron de ser un objeto que se cuida a uno que se reemplaza. La comodidad y la higiene se convirtieron en los principales argumentos para su adopción masiva. Además, los lentes comenzaron a cumplir funciones más allá de la visión. Aparecieron lentes cosméticos, terapéuticos e incluso versiones experimentales capaces de medir parámetros de salud. Lo que nació como una solución óptica empezó a integrarse en la vida cotidiana como un objeto tecnológico discreto, casi invisible. Así, los lentes de contacto cerraron un ciclo histórico sorprendente, de una idea escrita en un cuaderno renacentista a un producto médico y cultural presente en la vida diaria de millones de personas. Solo quedaba una última parte para entender qué significa hoy mirar el mundo a través de algo que, durante siglos, parecía imposible. Los lentes de contacto no nacieron de la comodidad, sino de la curiosidad humana y del deseo constante de ver mejor sin límites. Durante siglos fueron solo una idea imposible, luego un experimento incómodo y finalmente una tecnología cotidiana que hoy damos por sentada. Su historia demuestra que incluso las soluciones más simples esconden siglos de intentos, errores y avances silenciosos. Cada vez que alguien se coloca un lente de contacto, está usando el resultado de una larga cadena de ideas que comenzó mucho antes de que la tecnología estuviera lista para hacerla realidad. Mirar con claridad, sin gafas, fue durante mucho tiempo un sueño, y hoy es parte de la rutina diaria de millones de personas. Si te gustó este recorrido por el origen de los lentes de contacto y quieres seguir descubriendo la historia detrás de los objetos que usamos todos los días, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.